¿Cómo están, estudiantes? En este video pues empezaremos con la unidad redes de computadoras. Estaremos haciendo una introducción a los principales conceptos que ustedes deben manejar para poder comprender cómo funcionan las redes de computadoras. Esto, como ustedes saben, está extendido de una manera global ya con el uso de la internet, que engloba todas las herramientas como las redes sociales, los componentes y las herramientas que estamos utilizando mucho actualmente por la situación que estamos viviendo en todo el mundo, que ustedes ya conocen. Entonces se vuelve una materia de gran importancia el uso de las redes de computadoras, y lo que nosotros estaremos buscando es que ustedes comprendan su funcionamiento. Pasamos pues a los primeros conceptos entonces de las redes de computadoras que ustedes tienen que manejar, y llegamos a la teleinformática. Se denomina teleinformática o telemática a la técnica que trata de la comunicación de datos y la realización de procesos entre equipos informáticos distantes. O sea, eso es lo que viene a ser la teleinformática, que es el principal concepto de las redes de computadoras y que enmarca la comunicación de datos, o sea, envío de datos y recepción de datos entre los equipos informáticos distantes, o también puede ser realización de procesos en línea, como se dice, ¿verdad? Entonces eso es lo que viene a ser el primer concepto. Pueden estar los satélites, pueden estar las antenas, pueden estar las líneas, y se realizan esos procesos entre los equipos informáticos que están a cierta distancia entre sí. ¿Qué es la velocidad de transmisión? Velocidad de transmisión corresponde a la cantidad de información que se transmite por una línea de telecomunicación en la unidad del tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de línea que se está utilizando, puede ser fibra óptica, puede ser un cable RJ45 como el que está mostrando acá en la imagen. Dependiendo de eso se dan los que son las velocidades de transmisión de esos datos. Por ejemplo, la velocidad que ustedes tienen para descargar sus archivos desde internet, descargar un video, descargar una foto. Entonces eso es lo que viene a ser la velocidad de transmisión. Por lo general, esos videos que nosotros descargamos de la web, por ejemplo, se encuentran alojados en servidores web, y lo que nosotros hacemos es traemos esos datos a nuestra computadora local. Entonces eso es lo que viene a ser, digamos, la velocidad de transmisión con que se descarga, por ejemplo, ese video. ¿Qué es una red de computadoras? También llamada red de ordenadores o red informática. Es un conjunto de equipos conectados por medios de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos que comparten información, recursos o servicios, etcétera. O sea que pueden compartir distintas tareas, servicios, información, datos, y la forma en que están conectadas también puede ser de modos variables. Por ejemplo, puede estar conectado por cables, por señales o por ondas de satélites, microondas, etcétera. Entonces, eso es lo que es el concepto de una forma general de lo que es una red de computadoras. Nosotros, como sabemos, las webs son interconexiones de millones de computadoras alrededor del mundo, pero también existen redes particulares dentro de empresas, por ejemplo, dentro de facultades, de financieras, que son redes privadas, que no permiten el acceso a, como se dice, a externos. Entonces existen también componentes como los routers, los switch, que estaremos hablando también en este curso. Entonces existen varias formas de conectar una red, por ejemplo red estrella, red de anillo, etcétera, que nosotros vamos a estar viendo también en estos cursos. Y también en vez de hacerlo por cable, se puede hacer también por wireless, por Bluetooth, etcétera. ¿Cuáles son los modos de transmisión?
Básicamente nosotros estaremos hablando en un primer momento de dos modos, el modo paralelo y el modo de transmisión de forma en serie. Entonces este primero nos dice en el interior de la computadora, incluso con algunos periféricos próximos, la transmisión de información se realiza en paralelo, es decir, se transmite simultáneamente una palabra de información utilizando para ello tantos hilos de comunicación como bits componen la palabra. Por como su nombre lo dice, la palabra se transmite en paralelo, o sea, todos, en este caso, por ejemplo, una palabra que tiene 8 bits, por ejemplo, se transmite de una vez desde el perdón, desde el que envía la información y el que recibe. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver 8 cables, y en cada cable se va un bits y se hacen en forma paralela. Acá está diciendo los 8 bits son enviados todos juntos y se necesita 8 cables, por supuesto. La transmisión en paralelo, los bits se transmiten en grupos sobre varias líneas al mismo tiempo. Es utilizada dentro del computador, dentro mismo de la computadora, entre los componentes, por ejemplo, entre la memoria, entre el procesador, se utiliza este tipo de transferencia paralela porque es algo cercano. Y también se puede utilizar este tipo de transferencia dentro de una red local, o sea, dentro de una empresa, por ejemplo. Solamente que cuando ya es una transferencia de datos de un punto más distante, no es rentable utilizar 8 líneas de transmisión, porque va a ser mucho más caro, lógicamente. De hecho que ciertos cables tienen varias líneas nuevamente dentro para poder hacer, digamos, este tipo de transmisiones de forma paralela. Ahora pasamos al siguiente tipo de transmisión, que viene a ser la transmisión en serie. En cambio, en las comunicaciones de larga distancia no es rentable ni fiable la utilización de este sistema, ya que aumenta considerablemente la complejidad y el coste de los circuitos. Por ello se utiliza la comunicación en serie, enviándose un bit tras otro mediante un único circuito. O sea, ya es solamente una vía de comunicación y los bits se van enviando uno tras otro. Acá está el que envía la información, ¿verdad? Y el que recibe la información. Y dice, los 8 bits son enviados uno tras otro. Eso es lo que está diciendo aquí. Se necesita solamente una línea. Y se tiene lo que viene a ser un conversor de información paralelo serial. O sea, cuando se tiene el paquete de datos que se va a enviar, todo así en binario, se va enviando bits a bits y luego acá el receptor tiene nuevamente el convertidor para poder convertirlo nuevamente en un paquete. O sea, lo que hacen básicamente estos conversores es primero descomponen bits a bits para poder enviar, y una vez que se va recibiendo también otro conversor, lo que va haciendo es va uniendo nuevamente estos paquetes. Entonces, estos gráficos que nosotros le hacemos es para que ustedes tengan una noción general de cómo funciona, ya sea la comunicación en paralelo o la comunicación en serie. Eso es de una forma general, y para que ustedes tengan, como siempre decimos, una comprensión de la situación, para que lo puedan comprender bien. Luego pasamos a los modos de transmisión. Los modos básicos de transmisión de caracteres son asíncrona y transmisión síncrona. Esto solamente vamos a citarlo aquí, no vamos a definir ninguna de las dos, puesto que eso no figura dentro de nuestro programa de estudio. Después tenemos modos de transmisión según el sentido del flujo. Tenemos 3 tipos. El sentido del flujo significa, para que ustedes tengan una noción, que se envía el dato y se recibe el dato. O sea que, como ustedes ya nosotros hemos mencionado, cuando se producen transmisiones de datos, siempre hay uno que envía y otro que recibe. Solamente que esos papeles se pueden intercambiar. O sea, en un momento yo estoy recibiendo datos y en otro momento yo estoy enviando a otra fuente. ¿Entienden? Entonces, allí es donde surgen estos tipos de transmisión según el sentido. Dice el primero, simplex
la transmisión de datos se realiza en un único sentido desde una estación emisora a una estación receptora. O sea, en este primer tipo, uno nomás puede ser el que envía y otro es el que recibe. O sea, un emisor y un receptor. Nunca el receptor se transforma en emisor. Entonces, por eso la transmisión solamente es en un único sentido. Luego tenemos lo que es semiduplex o half duplex. Se denomina así al modo de transmisión en el que el envío de datos se realiza en ambos sentidos, pero no simultáneamente. O sea, el emisor le envía información al receptor y el receptor también en un momento le puede reenviar otra información a, al que en un momento fue el emisor, ¿verdad? O sea, ambos cumplen papeles, los dos papeles, tanto de receptor como de emisor. O sea, en otras palabras, la información fluye en ambos sentidos, para no complicar mucho la historia, ¿verdad? Solamente que no puede ser simultáneamente. O sea, cuando el emisor 1 le está enviando información al receptor, el receptor no le puede enviar en el mismo momento otra información. Tiene que esperar primero recibir toda la información y después, una vez que termina esa transmisión, allí recién él le puede enviar la información que tiene también para enviarle al emisor 1, por decirlo de una forma. ¿Entienden? Lo que ustedes tienen que recordarse es que en este tipo de transmisión solamente se puede enviar en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo. Y por último tenemos lo que viene a ser el duplex o full duplex. Mediante este modo se establece la comunicación de datos a través de la línea de teleproceso en ambos sentidos simultáneamente, lo que permite una mayor agilización de las operaciones de recepción y envío de resultados. O sea, en este caso sí, ya se puede hacer en ambos sentidos y también simultáneamente. Como dice acá, por supuesto, eso agiliza mucho lo que son las operaciones en las redes de computadoras. Acá le hemos puesto nomás los gráficos para que ustedes se recuerden. El simplex solamente se realiza en un sentido. O sea, este siempre va a ser el emisor y este va a ser el receptor. Por ejemplo, en el caso de las televisiones convencionales, siempre desde la antena satelital llega la información y le envía a la tele. En ningún momento la tele le va a enviar a la antena, por ejemplo. Entonces eso viene a ser simplex. En otro caso, por ejemplo, el half duplex ocurre más o menos lo que ocurre con el tema de los teléfonos. Ellos en todo momento se pueden llamar entre sí. O sea, el teléfono 1 le puede llamar al teléfono 2. Pero cuando ellos están hablando, ¿eh? Vos si llamás a un teléfono y está la línea ocupada, tenés que esperar primero que él hable todo para poder llamarle. O sea que primero tenés que esperar que se termine la transferencia de datos para poder enviarle la información. Entonces en ese momento es half duplex, porque se puede efectuar en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo. Sin embargo, entre computadoras sí existe lo que es el full duplex, porque la información se envía y se recibe al mismo tiempo, ¿verdad? En el caso de necesidad, por supuesto. O sea, en este caso de las computadoras es cuando ya se lleva a cabo la transmisión de datos de manera full duplex. Y por último, y para cerrar este video, para no hacerlo muy extenso, vamos a hablar de lo que viene a ser el protocolo de comunicación. Esta palabra protocolo se utiliza mucho en diferentes ámbitos. Dice así: definimos como protocolo de comunicaciones al conjunto de normas, convenciones y procedimientos que regulan la comunicación de datos y la compartición de procesos entre diferentes equipos, bien totalmente o bien en uno de sus aspectos. O sea, la palabra protocolo etimológicamente significa una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, si uno tiene una conferencia de prensa, por ejemplo, se sigue el protocolo. O sea, primero se tiene que anunciar, se tiene que presentar al que va a ser el disertante, luego pasa el disertante. Entonces es como si se sigue una serie de pasos. Y el protocolo de comunicaciones es un estándar mundial que se ha implementado para que se pueda, digamos,
globalizar el envío y la recepción de datos. Porque como ustedes saben, hoy en día el envío de la información se hace entre computadoras, de la web, entre el celular, entre la notebook, entre distintos tipos de dispositivos que a su vez utilizan distintos tipos de sistemas operativos. Entonces es por eso que fue necesario implantar un protocolo de comunicaciones para que realmente el envío y la recepción de información entre los distintos dispositivos sea algo efectivo. Entonces a eso es lo que se refiere protocolo de comunicación, a la convención. Esas palabras, convención significa un estándar mundial de todos los procedimientos y las normas que deben seguir los dispositivos y los sistemas operativos en sí para poder transferir o recepcionar información de un dispositivo a otro. Y con esto nosotros podemos cerrar este video y continuamos en el siguiente. Gracias.